Hola a los que me seguís en Rodrigo Silva Arqueología, os traigo más información de las tierras bíblicas. Y esta vez quería hablar de un lugar al que me gusta traer a la gente, pero los grupos no vienen aquí, voy a explicar por qué. Bien, aquí tenéis el barrio de Asmoan, es un barrio árabe, no les gustan mucho los judíos, es difícil vivir aquí. Justo detrás empieza el Valle de Guiena, que se describe mejor como el Valle del Infierno, y detrás está el Valle del Cedrón. No sé si se puede filmar aquí, pero en la cima hay una iglesia con 3 cúpulas doradas, como una cebolla, y las cúpulas son de oro. En ese lugar estaría el Monte de los Olivos, y más a la izquierda, el Monte del Templo. Pues bien, este lugar de aquí, que tiene casas, inhóspito, tiene un descubrimiento arqueológico importante para los judíos. Justo ahí abajo, en ese terreno que ves ahí, en ese agujero que desgraciadamente está abandonado, lleno de hierba, lleno de hierbajos, lleno de basura, había allí una sinagoga, la sinagoga de Teodotos, que data de la época del Segundo Templo, es decir, una sinagoga de la época de Jesús, que funcionaba justo aquí. Pero la razón por la que te he traído aquí ahora, tú que me sigues en el canal, es para mostrarte otra cosa interesante. Puedes buscarlo en YouTube más tarde, y si aún no has estado en Israel, o si lo has hecho, sabrás de lo que estoy hablando. Normalmente cuando la gente viene aquí, los turistas son llevados a un lugar dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, donde dicen... David, seré honesto, no me gusta mucho ese lugar porque no hay base histórica para ello. Y no me gusta engañar a la gente, y a veces la gente va allí y son engañados por una explicación que no es cierto, que no se basa en la Biblia, y no voy a mentirte solo por dinero o por turismo, ni quiero ser poco ético y despreciar el trabajo de nadie, pero creo que lo que hay que decir, hay que decirlo. Lo que es hipotético, es hipotético. Este lugar de la supuesta tumba de David es venerado dentro de la ciudad vieja. Hay una tela cubriendo una lápida, siempre cambian esa tela con el símbolo de David, hay un pequeño arpón y encima hay un edificio musulmán que también se dice que es el sitio del aposento alto de Jesús. Y me duele, hermanos, me duele el corazón ver a la gente que va allí llorando y sabiendo, bueno, aquí es donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Eso no es cierto, hermanos, ahí no fue donde sucedió. Esa casa de ahí es de la época musulmana. Esa casa no es el aposento alto donde estuvo Jesús. Eso no es de la época de Jesús. Así que me encanta Israel. Creo que es importante que la gente venga aquí para aprender sobre la arqueología bíblica, la tierra bíblica, pero no para alimentar ilusiones. Si quisiera alimentar ilusiones, no seguiría la Biblia, seguiría las fábulas de La Fontaine, que son mucho mejores desde el punto de vista del entretenimiento. ¿Por qué sigo la Biblia y no las fábulas de La Fontaine? ¿Por qué sigo la Biblia y no la mitología griega? Bueno, la respuesta ya está en la propia comparación. Es porque la Biblia no es mito, la Biblia no es leyenda. Así que, ¿por qué alimentar la leyenda? ¿Por qué alimentar el mito? ¿Por qué decir lo que no es? Entonces, este lugar del cenáculo que muestran dentro no es de la época de Jesús y punto, no es la opinión de Rodrigo. Cualquiera que sea guía aquí sabe que ese lugar no es de la época de Jesús. Ok, Rodrigo, entonces, si ese no es el lugar de la época de Jesús y la tumba de David, dejemos que la Biblia hable y no solo la tradición. ¿Qué tengo aquí, arqueológicamente hablando? Repito, no es mi opinión, es un consenso en arqueología. Justo detrás de aquí tienes los restos de muros. No se puede ver desde el ángulo del móvil, pero hay restos de muros de la época de Nehemías, así que los muros de la ciudad en la época de Nehemías todas pasaban por aquí debajo. Y venían por aquí, ¿verdad? Toda esta zona estaba amurallada. Y justo aquí, justo donde estoy, aquí, en este lado donde estoy parado aquí, detrás de mí tengo 2 grandes edificios que son nada menos que 2 tumbas. ¿Ves esta cueva? Son tumbas. Ven conmigo, solo ten cuidado de no caerte dentro. Le estoy pidiendo ayuda al camarógrafo aquí. Solo ten cuidado de no caer exactamente. Ahora es más fácil de ver. Mira, hay 2 tumbas. Y estas tumbas datan de la época del primer templo. En otras palabras, de la época de la monarquía de Israel. Ahora, mira lo que dice la Biblia en Reyes capítulo 2, versículo 11.
Versículo 10, Reyes capítulo 2, versículo 10. Si tienes una Biblia, sigue conmigo. Reyes 2, versículo 10. David descansó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Hay dos ciudades de David en la Biblia. La ciudad de Belén, de donde vino David, y la colina de Ofel, que más tarde se llamó la ciudad de David. El libro de Samuel nos dice que cuando David se hizo cargo de la fortaleza de Sión, convirtió ese lugar en la ciudad de David, que es el Ofel, que es esta parte de aquí, y no el tradicional monte Sión de hoy, ¿de acuerdo? Así que esta era la ciudad de David, y dice que David fue enterrado en la ciudad de David. Los judíos de la época de la Biblia no tenían la costumbre de crear tumbas dentro de la ciudad. Las tumbas siempre estaban fuera de la ciudad, nunca dentro de ella. Así que si David fue enterrado dentro de la ciudad, era una situación atípica, era una situación especial. ¿Y qué tengo aquí? Dos tumbas. Dos tumbas. Así que no hay muchas tumbas aquí para que yo pueda decir, mira, es difícil decir cuál era de David. Es difícil decir cuál. Las posibilidades de que estas tumbas sean de David son muy altas, porque solo tenemos estas dos tumbas dentro del perímetro interior de la ciudad. Pero hay un pasaje que me gustaría leerles. Vuelvan a abrir su Biblia conmigo, si tienen una Biblia cerca, en el libro de Nehemías. Capítulo 3, versículo 16. Voy a leerlo aquí, Nehemías 3:16. Cuando dice que Nehemías restauró los muros de la ciudad, miren lo que dice aquí. Después de él, Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad del distrito de Betsur, reparó hasta las tumbas de David y el embalse artificial y la casa de los héroes. De la época de Nehemías, la reconstrucción de Nehemías. Y la Biblia dice que Nehemías reconstruyó los muros hasta, te lo leeré de nuevo. Nehemías reconstruyó los muros hasta las tumbas de David y hasta el embalse artificial. Justo detrás de allí hay algunas personas hablando allí. Podrás ver, si bajamos aquí, ¿sabes lo que tienes? El estanque de Siloé, que era el embalse artificial que recibía las aguas de Gihón. Así que tenemos el embalse artificial ahí abajo, construido en la época de Ezequías. Tienes tumbas aquí y tienes los muros de Nehemías aquí atrás. Así que en mi opinión, desde un punto de vista arqueológico, esta sería la tumba donde fue enterrado el rey David. Hoy está vacía. Los restos de David han desaparecido. Pero la tumba del descendiente de David, que no sé exactamente dónde estaba, en algún lugar aquí en Jerusalén hay dos posibilidades, pero no puedo decir cuál. La tumba de Jesús, el descendiente de David, también estaba vacía. Pero no porque sus restos desaparecieran, sino porque resucitó. Y ese hijo de David que resucitó es el que nos garantiza la vida eterna. Y toda esta historia contada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la historia de David, de Jesús y de todo el pueblo de Dios, es la historia de la redención, una historia que no está basada en mitos, una historia que no es legendaria, sino una historia que tiene hechos que demuestran que es verdadera y que puede transformar tu vida hoy y siempre. No olvides darle clic al botón de notificación, like y compartir este mensaje de Arqueología Rodrigo Silva con tus amigos. Saludos y nos vemos en nuestro próximo video.